Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera emisión de su podcast El Cafetín. Hoy es 1 de agosto del 2020. Le doy la bienvenida a mi amigo y hermano Hidalgo Campo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Salvador Beltrán, o Chava Beltrán, como ustedes gusten. Este podcast es un proyecto que ya veníamos armando mi amigo Dago y yo desde hace mucho tiempo, basado en programas y podcasts que nos gustan, ¿verdad? Jugábamos con la idea de algún día hablar sobre las cosas que nos interesaban, ponerle audiencia a todas esas conversaciones que teníamos desde los años de high school. Llamamos este programa El Cafetín porque es un nombre especial para nosotros que tiene cierta historia. ¿Podrías explicarles, Dago, lo que significa para nosotros el cafetín? Oh, sí, primero bienvenidos. Sí, fue algo un poco casual porque escuchábamos la canción de Roberto Goyeneche, la de Cafetín de Buenos Aires, y se nos juntó la idea de que cada vez que íbamos a tomar un café o a fumar un cigarrito o algo, era, hey, vamos por un cafetín, o un mensaje, una llamada, y pues eran eternas pláticas creo que era en el Starbucks, ¿verdad? Sí. Que nos sentábamos a platicar y platicábamos por horas, 2-3 horas de diferentes temas. Abarcábamos diferentes temas sobre distintas cosas como películas, series, música, y la vida cotidiana, el vivir en México y estar aquí en Estados Unidos. O sea, siempre fue como algo que se nos dio platicar, ¿verdad? Y desenvolvernos como amigos, así, hey, mira que sí. Y siempre teníamos diferentes opiniones o opiniones que eran las mismas, pero nunca un cierto conflicto. Siempre fue un tema que platicábamos, un tema, y lo alargábamos y ya, simplemente fue algo. Y pues quisimos hacer esto más bien como para sacar de lo que hacíamos antes, algo para hablar en público, un podcast que teníamos ya en mente desde las épocas del Motel Diablito, y queríamos hacer algo así, algo más como con comedia y todo eso, ¿verdad? Pero pues hasta ahora se nos dio tener el tiempo, el espacio y conocer a la gente adecuada que nos ayudó, y pues en eso estamos ahora. Sí, así es. Ahora que mencionas lo de no entrar en conflicto, sí, siempre fueron conversaciones que complementábamos, ¿no? O sea, un día llegabas tú recomendándome una serie y ya yo le daba la oportunidad, confiaba, y sigo confiando ciegamente en tu juicio como lector, como persona que ve programas, películas. Y creo que fue lo mismo de mí hacia ti, ¿no? Siempre fue una retroalimentación. Sí, en realidad siempre cuando me has recomendado una película o una serie de televisión, siempre la he visto, y son pocas las personas a las que les pido la opinión o recomiéndeme una película, una serie o algo, o un álbum, algo así para ver y escucharlo realmente, porque pues a veces quieres tener la opinión primero antes de verla, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Sí. Pues sí, como menciona Dago, el cafetín fue el nombre que le dimos a este espacio, ¿verdad? Recordando aquellas conversaciones sobre los temas que ya comentamos y que abordaremos sin duda en este espacio. Algún día les recomendaremos alguna serie, alguna película, o platicaremos de nuestras vivencias, de lo que hemos pasado viviendo en este país, siendo mexicanos, a la edad que llegamos, cómo nos fue en la escuela, varias cosas que nos pasaron en la escuela antes de aprender el idioma, y realmente esos espacios no solo para nosotros, para ustedes, y que se sientan a gusto para ver, sabes que a mí me pasó lo mismo, ¿me entiendes? Y conectar con ustedes de alguna manera. Y es curioso, pero ese fue como el Big Bang de nuestra amistad, ¿no? Uh-huh. Tanto nuestra como de otros amigos que seguimos llamando amigos. Sí. A todos nos tocó llegar a este país, a Estados Unidos,
en nuestra adolescencia, lo cual nos hemos dado cuenta conversando con diferente gente que es una etapa compleja para llegar, para adaptarte a otro país, y ya no digamos a ¿verdad? Que es un país diversamente, o sea, culturalmente muy, muy diverso. Uh-huh. Los primeros días nos enfrentamos a cosas que nunca nos habíamos enfrentado, tanto solos como en grupo. Te podría decir, Chava, perdón que te interrumpa. No sé. De hecho, yo cuando llegué, pues siendo de Yucatán y hablando español, pero hablando con el acento yucateco, mucha gente no me entendía. Ajá. Fue como adaptarme a cómo practicar en español y luego aprender también el idioma inglés, porque hablaba a mi manera, pero a lo mejor el acento yucateco tiene algo muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando yo empecé a hablar con gente en español de México, decían, ¿qué? Así, ¿cómo? Ajá. Y entonces tuve que adaptarme un poco a eso. Y recuerdo mi mamá le decía, ¿por qué ella tiene como un diferente acento cuando yo llegué, verdad? Sí. Y ahora entiendo por qué, porque a lo mejor nuestro acento no era, ¿cómo te diré? Como que no sonaba igual. O sea, todo México tiene diferentes acentos, ¿verdad? Pero el yucateco lo tiene un poco más singular y un poco más diferente. Entonces, yo decía palabras que a veces se me quedaban como, ¿qué dice? Y eso fue también parte de que dije, ok, ¿cómo le hago aquí, verdad? Y pues sí, pues esa es una etapa de cuando llega uno de México, de adolescente, y se tiene que adaptar a una diferente vida social, al idioma, que es un poquito lo que se nos hizo un poco difícil, ¿no? Sí. O a las diferentes tribus de estudiantes, de jóvenes, ¿no? O sea, llegamos y fue, aquí está la bandita de los surfers, aquí está la bandita de los escatos, de los góticos, de los rockeros, de los hip hoperos, todo. Era como de un momento a otro estar en una película, prácticamente. O sea, me imagino que en México la gran mayoría tenemos como todos llevamos uniforme a las escuelas, es como difícil de categorizar a la gente, y aquí no. Sí, a lo mejor tienes razón, no había aquí había más libertades, ¿verdad? Aquí todos traían el cabello como ellos querían, cabello rosa, largo, corto, con mohawk. Sí, de hecho fue como un shock eso, porque punto que sí, en México, bueno, en Yucatán sí veías poquito eso, ¿verdad? Pero no a este extremo de llegar a este país, ir a la escuela y ver a gente con como tú dices, con sus mohawks, vestidos de rockeros, totalmente con aretes por todos lados, y a los chicanos también un poco más, como lo demostraban en la de A Mil por Hora, ¿te acuerdas de cómo se llamaba El Iguana. El Iguana. Sí. Y la verdad nunca habíamos visto algo así. En México sí estuvo esa moda, pero no lo habías visto como ya estando en este país, de qué se trataba ese concepto, ¿verdad? Entonces, pues uno llega neutral, ¿verdad? Yo siempre sentí que llegamos como una persona neutral, siendo mexicanos, pero no estando en ningún tipo de grupo específico, algo así. Y entonces yo pienso que eso fue también lo que nos llevó a conocernos, ¿verdad? Lo que llevó a conocernos fue que llegamos en esa época un grupo de jóvenes que estábamos buscando donde asentarnos y donde estar, y no encontrábamos esto, y fue como se fue formando nuestro grupo. Y realmente, como tú dices, tenemos amigos desde la escuela hasta ahora, que nos seguimos platicando y se han hecho grandes amigos de nosotros, y seguimos la amistad, y este es un ejemplo de uno, ¿verdad? de lo que salió de este grupo. Sí, pues ya estamos hablando de 16 años de amistad. Sí. Desde el 2004. Sí, ahora que lo mencionas, pues yo llegué unos 5 meses antes que ustedes, que tú y los demás amigos que tenemos, por diversas situaciones. Algunos acaban de llegar al país, otros fueron transferidos de otra escuela, pero todos teníamos relativamente muy poco tiempo en el país.
Y yo, hasta que los conocí a ti y a los demás, fue que pude decir, ok, quizás aquí esta va a ser mi bandita, ¿no? Porque antes de conocerlos a ustedes no me había reído tanto. Uh-huh. Una vez que nos salimos, fuimos a jugar fútbol, creo, y de ahí terminamos en casa de una amiga y estábamos conversando, improvisando, y me acuerdo que esa fue una tarde en la que en verdad me reí mucho, y fue el punto en el que dije, bueno, quizás ya va a ser más llevadera esta adaptación, porque en ustedes encontré esa familiaridad que uno lamentablemente extraña, ¿verdad? Extrañas a tu país, extrañas a tu gente, tus calles, tu forma de hablar. Y a pesar de que todos éramos de ciudades diferentes, muy muy diferentes, o sea, yo soy de San Luis Potosí, tú de Yucatán, teníamos amigos de la Ciudad de México, de Mexicali, o sea, era un combo mexicano, pero que teníamos ese común denominador de... Y yo, perdón, Chava, yo siento que fue también parte de que estábamos buscando estar en un grupo, ¿verdad? Y sin querer nos fuimos juntando poco a poco, ¿verdad? Porque cuando llegamos habían grupos ya habían grupos hechos y todo eso. Entonces era muy difícil adaptarte primero sin saber qué van a pensar de ti, porque yo siempre llegué con esa mentalidad de qué van a pensar de mí, sí, o de mi forma de vestir o de mi forma de hablar, como te comenté, ¿verdad? Al principio. Entonces antes yo tenía todos esos prejuicios de que qué van a decir, ¿verdad? Y la verdad me daba mucho miedo abrirme a la gente y decirle, ¿sabes qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hasta ya después que los fui conociendo y fui viendo de que realmente eran pues cuates, ¿verdad? Que nos juntábamos, salíamos de la escuela y hacíamos aquí cosas a jugar, o íbamos a la tienda, o íbamos lo que sea, a comer, pero poco a poco ya fui abriéndome como persona nuevamente, porque uno llega a este país y no sabes con quién te vas a topar, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso fue muy muy chido de nuestra parte, de que nos entendimos sin decirnos, ¿sabes qué? Estoy pasando por algo, y nos entendimos sin preguntarnos, ¿estás bien? Y eso fue lo que nos unió más como grupo. A lo mejor ahorita no estamos como antes, pero al principio fue algo que nos unió como grupo, y de ese grupo conocimos más gente, y ahora ya sabemos desenvolvernos más en la sociedad aquí en Estados Unidos. Sí. Sí, o sea, indudablemente facilitó ese proceso de adaptación, habernos encontrado los unos a los otros. ¿Recuerdas que teníamos nuestra mesita en la cafetería y otros grupos de personas nos llamaron la clase 406? Oh, sí, sí, nos llamaron clase 406. Porque teníamos como ese... Pues sí, o sea, no encajábamos ni en los cholos, ni en los rockeros. Ajá. Y en sí éramos un grupo diverso, ¿verdad? Como tú dices, éramos de diferentes estados, y también lo que pasó mucho fue de que nos juntábamos mucho como con grupos y habían mujeres. Sí. Entonces yo pienso que eso fue también el que nos llamaron la clase 406, pero fue chistoso. Entonces tuvo mucho que ver eso, de que la variedad de gente que teníamos en el grupo, y cómo ese grupo se fue creciendo y se fue uniendo más gente, sintiéndose que eran parte de algo diferente a lo que estaba en ese momento en la escuela, ¿verdad? Porque sí, en sí, como te digo, conocimos más gente, pero como tú dices, habían grupos en los que a lo mejor no nos sentíamos identificados. Entonces tuvimos que, sin querer, juntarnos y empezar a salir. De hecho, recuerdo la primera vez que fuimos al cine. No sé si fuiste esa vez. Sí, que vimos una película de las Gemelas Olsen. Sí, por culpa de alguien. Sí. Pero pues fíjate, esa era la primera vez que yo salía yo también, a algo con amigos después de llegar al país, ¿me entiendes? Que a los que podría llamar amigos en ese momento, porque aún no estábamos conociéndonos. Y a pesar de que no fue lo que quisimos ver o algo, se sintió
la forma en la que ya nos estábamos convirtiendo en algo, ¿verdad? Sí, lo importante fue la salida, el hecho de convivir una tarde con nuestros semejantes, ¿no? Sí. Sí, pero esa historia recuerdo que habíamos ido, si mal no recuerdo, estaba en la cartelera Hellboy, que era, supongo, una película que a lo mejor todos habríamos querido ver. Pero otra muchacha, otra amiga, se nos adelantó y nomás nos llegó y, ay, que son $80. ¿Por qué o qué? No, pues sí. Que vamos a ver New York Minute. De las gemelas Olsen. Y así como que, espérate. Sí, ni siquiera había preguntado ni nada. Y ya, la vimos, pero fue un buen momento. Fue una buena tarde. Porque igual, o sea, comimos, fuimos al cine, nos reímos, se formaron parejitas también. Entonces sí fue un evento, digamos, en nuestras vidas, en nuestro proceso de... Regresando a lo del cine, recuerdo la primera película que vi aquí antes de ver esa. Fue la de Along Came Polly con Jennifer Aniston. Ah, sí. Esa fue la primera película que vi. Y recuerdo que fui con mi mamá y mi hermana. Y pues mi hermana ya nacida aquí, sabe el idioma. Solo recuerdo estar viendo la película y mi hermana nada más traduciéndomela toda. ¿Qué dijo? Y así, ¿no? y fue también, pues sí me quedé, pues tengo que aprender, ¿verdad? Tengo que aprender a entender lo que están diciendo, porque no toda la vida voy a estar dependiendo de mi hermana. Mi hermana no puede ir a la escuela conmigo, no puede ir aquí, no puede hacer esto. Y también recuerdo mucho que mi mamá también me decía, tienes que ir a comprar y tú vas a pagar. Y a mí me da muchísima pena, mucho miedo ir a comprar porque no hablaba el idioma, el inglés. Entonces mi mamá me dijo un día, ok, si quieres este suéter, vas a tener tú ir a pagarlo, y si no, no te lo voy a dar. Y me dio el dinero y dije, no lo quiero, y no fui. Y ya después, poco a poco, ya me fui desenvolviendo. Te digo, yo tenía ese miedo a que me juzgaran por el acento, porque no sé hablar inglés, por mi forma de vestir, y no sé por qué tenía ese complejo tan grande en mí de cuando llegué aquí. Entonces mi mamá fue la que me empujaba, tienes que hablarlo, tienes que decirlo, y si no lo haces te quedas sin nada, o te quedas sin comer. Me acuerdo que me decía, ¿no? Te quedas sin comer, si no quieres ir a comprarte algo, pues te quedas sin comer, cosas así. Sí, son situaciones difíciles al llegar. Igual yo, o sea, la gran mayoría de nosotros teníamos algo de conocimiento ya del lenguaje, ¿no? Obviamente por la música que escuchábamos o películas que veíamos, pero sí ya se volvió algo surreal llegar como dices, a una caja de un supermercado o a un café y tratar de componer la oración de la forma más correcta posible y escucharte natural. Y sí, con esa idea de voy a ser juzgado, ¿no? Porque no hablo bien el idioma o tengo un acento muy marcado. Sí. Pero sí son situaciones curiosas que poco a poco pues uno va superando y yo siento que no somos los únicos, ¿verdad? O sea, la gente que nos está escuchando ahora también, yo pienso que habrán pasado por algún momento así en el que sentían que no estaban listos para hablar el idioma o lo hacían y no les importaba. Por ejemplo, teníamos un amigo que él hablaba su idioma y lo escribía a la forma que quería y sin importarle. Sí. Sin importarle, y siempre admiré eso de las personas, de que no tienen miedo a hacerlo. Y aunque suenen mal, aunque lo escriban mal, pero sabes que lo importante es dar el primer paso. Y al contrario de mí, yo tenía mucho miedo de sonar mal o que digan qué dijo y que se ría la gente de que lo dije mal o pronuncié mal una palabra. Y sin embargo, al final te das cuenta de que hay muchísima gente que también está aprendiendo, ¿me entiendes? Sí. Y a veces hasta ellos mismos no saben el idioma bien como uno lo sabe, pero tú, estando en este país, sientes que tienes que hablarlo correctamente, porque, ok, si hablas con una persona que habla el inglés pero bien, en aquel entonces era un poco más difícil porque tenías que expresarte bien y usar más como las manos para explicar lo que necesitabas, porque sentías que no te entendían. Y aparte de que pues hay mucha gente que aunque hables el idioma bien en inglés, nada más viéndote piensan que no lo hablas y hasta se quedan así que, aunque le dijiste todo correctamente, sí. ¿Verdad?
Sí, a veces hasta como que comprenden más a la gente que tienen el inglés más limitado, Ujú. ¿verdad? Que a uno que trata de hablarlo de forma propia. Sí. Sí, es una escena común, Sí. o era en aquellos días. No, fíjate que recuerdo una ocasión en la que estaba yo trabajando y contesté en inglés bien. Y la persona volteó a su esposa y dijo, ¿qué dijo? En inglés. Ajá. Y digo, le hablé en inglés. O sea, fue algo tan... La señora dijo esto. O sea, no Ajá. puede ser que no lo escuchaste. Lo dijo en inglés, lo dijo en Sí. el idioma. Pero yo siento que fue nada más algo como que... No fue, como que no escuchó lo que dije, sino me vio quién era y dijo, a lo mejor este no habla inglés y se Ajá. quedó con esa idea. Le ganó el Y cuando prejuicio. hablé en inglés y le dije, hey, ¿qué pasó? Algo así, le va y le pregunta a la muchacha, oh, ¿qué dijo? Y digo, ok. Y nos quedamos así como, como que ella apenada y yo así como que no hay problema, ¿verdad? Porque pues así pasa a veces, ¿verdad? Y fue también algo muy chistoso. Así rápido, ahorita que mencionaste lo de tu primera película aquí, la mía también fue la de The Lord of the Rings, la tercera parte. Ujú. Y también recuerdo, sí, o sea, a mí no me tradujeron, fui con mi tía y mis primos. Pero pues sí, ver por primera vez una película sin subtítulos en el cine sí se convierte en un pequeño reto. Sí. O sea, lo bueno es que también hablaba algo de élfico, yo. Nah. Pero sí, son muchas experiencias muy curiosas que sin duda, o sea, no nos habrían sucedido en México. Muy difícilmente nos habrían sucedido en México de no haber Sí. venido aquí. Sí, no hubiera y pasado son en cosas México. que inevitablemente te van cambiando y forjando, ¿no? Como persona. Sí, pues es como llegar a ese país a una edad adolescente es un reto. Porque pon tú que llegas de niño, ¿verdad? Pon tú que tienes 4 o 5 años, vas a agarrar el idioma, vas a aprender el idioma. Sí. Pero ya llegando ya más grande, yo, por ejemplo, llegué como a los 17. Era muy difícil agarrar, entender, hablarlo, estudiarlo y luego ya tienes más complejos, ya tienes más miedos, ya sabes que se van a reír de ti, ya sabes que no vas a sonar bien, entonces te pones esas barreras de que no quieres aprender. Y yo pienso que mucha gente por lo mejor no quiere aprenderlo por la misma razón, porque no es fácil aprender el idioma de inglés, porque No. quieras o no, aunque te lo aprendas bien aprendido, siempre vas a tener el acento, siempre lo vas a tener, ¿me entiendes? Entonces en tu mente puedes hablarlo así como perfecto, pero cuando sale de tu boca ya escuchas que tienes el acento, ¿entiendes? Sí. Y es algo chido porque te define como quién eres, que tienes un acento, te define que eres un latino, define que eres un hispano, ¿verdad? Pero como te digo, llegar a una edad más avanzada a este país es un poco más un reto. Y no me imagino a nuestros paisanos que han llegado a trabajos también a la edad como de 30, 40. Imagínate ¿cómo te diré? Cómo batallan para aprenderlo y entender muchas cosas. Y también es son retos para cada uno, ¿verdad? Son retos para todas las personas que llegan a ese país. Sí, ahora que mencionas eso, mi madre fue una de esas personas. O sea, mi mamá ya llegó aquí después de sus 40 años. Y sí, fue la que menos se adaptó de todos. O sea, tan poco se adaptó que terminó regresando a México. Porque no aprendió mucho inglés. Sí fue a la escuela y todo, pero no aprendió el inglés necesario. Y pues en México siempre fue un poco más independiente mi mamá. Si quería llegar a un lugar, se iba, sabía cómo llegar, tenía que hacer un papeleo, lo hacía. Y aquí recuerdo que era pues un suplicio para ella hacer una aplicación de trabajo, ¿no? Llenarla. Aunque estuviera traducida en español, a veces también, eso es otra cosa, las traducciones pésimas que hay en español, ¿verdad? Sí, que no sí. tienen nada que ver Nada que ver. con lo que uno está acostumbrado. Pero sí, eran cosas que me ponían a mi mamá muy, muy nerviosa y muy incómoda. Y sí, en ese caso, mi adaptación o la de mis hermanas que son menores a mí fue más suave,
comparada a la de mi mamá. Sí, de hecho también mi mamá fue... Mi mamá fue un reto que tuvo porque ella tuvo un trabajo en el que no hablaba el idioma y le dijeron, ¿por qué no aprendes inglés? Le dijo la muchacha con la que trabajaba, ¿verdad? Entonces mi mamá lo tomó como un reto, ¿sabes qué? Ahora voy a aprender inglés, ¿verdad? Ahora lo voy a aprender. Y aprendió a su manera, aprendió a comunicarse, o sea, te puede mantener una plática larga en inglés, ¿verdad? Y entonces eso fue parte de lo que a mí me ayudó, porque a mí al llegar dijo, tú tienes que aprender inglés. Tienes que aprender el idioma primero, antes que todo lo demás. Y fue ella la que me empujó a aprenderlo. Yo pienso que si no hubiera sido ella, hubiera sido un poco más lento mi aprendizaje. Sí. Porque yo soy un poco más flojo en eso, ¿verdad? En los estudios, como que no me gustaban tanto antes. Pero como ella me estuvo empujando, dije, si no aprendo me va a estar diciendo todo el tiempo. Entonces en la casa mi hermana hablaba el inglés, entonces me ayudó mucho como para poder practicarlo y poder hablarlo con ellas. Sí, definitivamente. Sí. También tuvimos clases de inglés que eran para personas que acababan de llegar, ¿recuerdas? Y fue donde también conocimos mucha gente, ¿sí?, en situaciones similares a las nuestras. Y sí es curioso cómo funciona el cerebro, porque yo recuerdo que prácticamente le entendíamos todo a la maestra, ¿no? Pero ya a la hora de hablar, como dice, sí se nos trababa de repente la lengua, o queríamos traducir literalmente lo que teníamos en mente. Sí. Yo recuerdo una vez en una clase de álgebra a un muchacho filipino, yo necesitaba cambio de $5 y yo estaba estuve practicando como 10 minutos cómo decirle eso en inglés, ¿verdad? Y recuerdo que le dije, excuse me, do you have change for a $5 bill? Y él así como que se rieron, ¿verdad? Porque lo pregunté como intentando hacerlo muy propio, pero no es la forma de preguntar, no es la forma de pedir cambio de un billete de 5, o sea, es nada más decir, do you have change for 5? Y ya. Do you have change? Sí. Y ya le das el... No, sí, eso fue, como tú dices, fue mucha el proceso que tuvimos de adaptación en eso fue raro, fue difícil, fue, ¿cómo te diré? No sé, como que fue algo muy, muy diferente a lo que habíamos vivido en México, a lo mejor, ¿verdad? Creo no nos habían puesto en México algo... El inglés en México es diferente, ¿verdad? Sí. Como te lo enseñaban. Y aquí, recuerdo, la maestra de inglés nos empezó a enseñar, pero si me pongo a pensar lo que nos enseñaba, eran cosas de primero de primaria, para que aprendieras a usar el idioma. Desde lo básico. Desde lo más básico. Cancioncitas, ¿verdad? Como de kinder. Cancioncitas de kinder, y que teníamos 17, 16 años, sí, las personas en la escuela. Uno acá escuchando a Marilyn Manson y ella con cancioncitas sobre fashion. Y si te pones a pensar ahorita dices, bueno, pero al final se te quedan el A, B, C, todo eso, ¿verdad? Y te lo aprendes, ¿verdad? Sí. Entonces, como te digo, fue una adaptación un poco lenta, porque toda adaptación a lo mejor puede ser lenta, pero al final logramos aprender lo poquito que sabemos para poder comunicarnos y trabajar y cosas aquí en este país. Sí, pues desenvolvernos. O sea, como por ejemplo mi novia, ella habla mucho en ambos idiomas. Y recuerdo que tú una vez mencionaste que ya hablaba más inglés. Yo le preguntaste a ella, ¿ya habla más inglés, no? Contigo. Sí. Porque, pues sí, yo siempre he sido más de hablar español con la gente que habla español. Pero pues ya en esa situación, ella también habla mucho inglés y yo también ya inevitablemente hablo mucho inglés. Entonces cuando uno lo pone en perspectiva, ¿no? El proceso que fue llegar y que ahora estoy con alguien que quiero mucho, que amo, y que le demuestro mis sentimientos en palabras en 2 idiomas. Sí. O sea, sí es un viajecito interesante. Sí, fíjate también que yo recuerdo la primera vez que estaba no me acuerdo dónde fue, o estaba trabajando en una papelería, Staples, y estaba escuchando una canción y por primera vez la entendí toda. Entonces, o sea, entendí toda la canción en inglés y la entendí toda, y me quedé así,
ya las puedo entender, ya puedo entender la música, Sí. o sea, ya podía entender lo que decían. Porque antes, cuando no sabes el idioma, como que escuchabas y te forzabas a escuchar lo que decían para ver cómo conjugar las palabras, lo que dice la canción. Y recuerdo me acuerdo que fue como un alivio, así como que sentí un peso menos, así como Ajá. que dije, ya le entendí. Sí. Y eso significa que ya estoy aprendiendo más, ¿verdad? Y fue algo muy, muy, muy chido también, que me pasó, una anécdota que me pasó. Sí, sí, hay varios episodios así en la vida de alguien que llega Sí. a un país como este. Otro aspecto interesante fue la diversidad de gente que conocimos, ¿no? O sea, de un momento estar en un salón lleno de gente de Yucatán o de gente de San Luis Potosí. Quizás conocías una que otra persona que no era de tu estado, de tu ciudad, pero llegar aquí y de repente estar con gente de Vietnam, con gente de Argentina, de Perú, De la India. de la India, o sea, todos ahí concentrados, ¿no? En este melting pot que le Sí. llaman. Un choque cultural muy, muy interesante que nos ayudó, a mí me ayudó en lo personal a empezar a dejar atrás muchos prejuicios Sí. y lamentablemente a veces fortalecer otros, pero sí, o sea, uno a veces llega con la idea de que somos superiores, pero al conocer gente de otros lugares te das cuenta que no, todos somos iguales, todos tenemos una historia, todos tenemos una cultura que es digna de respeto entre todos y Todos queremos defender lo que tenemos de nuestra cultura, nuestras creencias, y a veces muchos de esos casos fueron de que cuando conocíamos gente de diferentes lugares, a lo mejor querían sentirse muchísimo más que uno porque somos de diferentes países, pero yo pienso que es normal, porque en lo que he leído últimamente ha sido más normal de que la gente siempre hemos sido como, nos han visto siempre abajo a los hispanos, a la gente latina, de cierta forma. Entonces no quieres que te vean de esa forma, entonces tú siempre vas a tener como voy a tratar de hablar más propio. Chingón, más propio, y no hacerlo de manera en la que piensen que soy débil, sí. ¿Verdad? Entonces llegas a este país y llegas con la defensa, como defendiéndote de todos, sí. ¿Verdad? Entonces muchas de las veces no bajabas la guardia y querías seguir. No, pues yo soy de aquí, no me puedes, o tú no eres mucho o no eres nada. ¿Por qué? Porque quieres defender lo que tu cultura, quieres defender tu país. Entonces yo siento que eso tenía mucho que ver. Y aparte estábamos más jóvenes, era más como, yo soy mexicano o yo soy de aquí, y cuando se jugaban los partidos de fútbol, no, que los mexicanos le ganan a los peruanos o los argentinos y todo eso, ¿me entiendes? Entonces, pero poco a poco se fue mezclando, todos empezamos ya a vernos como uno, y eso fue lo importante, de que aprendimos a convivir con gente que jamás habíamos convivido antes, ¿entiendes? Y yo pienso que eso nos hizo un poco, yo pienso que eso hace un poco más humanos a la gente que viene a un país o que emigra a otro país diferente. Sí. De que si empiezas a mezclarte con gente de diferentes razas, sin pensar de dónde son o quiénes son, sino porque realmente tienes algo de qué platicar o de qué conversar con ellos, es cuando empiezas a hacerte un poco más humano, porque ya no ves colores, ya no ves lenguajes, ya no ves nada, simplemente ves como que sean tus amigos, que estén bien, ¿me entiendes? La calidad humana encima de todo, ¿no? Ajá. Entonces eso es otro reto aquí en este país, de que tuvimos como minoría, ¿verdad? Como que nos unimos y aprendimos a valorarnos como personas, porque yo no recuerdo ninguna persona que me haya dicho algo tan ofensivo en la escuela, en esos días. O sea, al contrario, como que te platicaban más, o te decían, y que cómo es allá, o cosas así, ¿me entiendes? O cómo es San Luis, sí. O qué hay en Yucatán, o diferentes lugares, o cómo es recuerdo tener un compañero de, ¿dónde era? Creo era de la India, una compañera de la India,
y me comentaba cómo vivían allá y por qué vinieron acá y todo eso. Y pues te aprendes diferentes culturas, y eso es lo chido de estar aquí. Sí, indudablemente. Sí, fueron días muy interesantes en muchos aspectos. Por un lado, querer buscar nuestra pequeña tribu, adaptarnos a otras culturas, adaptarnos a la cultura principal, ¿verdad? La americana. Y a la vez tratar de preservar o no olvidar lo que se nos fue adoctrinado, ¿no? Nuestra cultura, nuestra patria, nuestro orgullo mexicano, latino. Pero sí fueron días chidos. Sí, especialmente los nublados, ¿no? Cuando estaba nubladito y salíamos con un cigarrito, un cafecito, o salíamos nada más, nos juntábamos y nos íbamos a... Ni sé dónde ya no me acuerdo. O nos íbamos a las hamburguesas, ¿no? Ahí nada más nos juntábamos al rallies. Y pues ahí nada más siempre recuerdo como que nublado esos días. Como que era un poco más nublado, más Sí. Y recuerdo que sacaba mi cigarrito, me iba caminando y ya los veía ahí. Y te digo, fue una época, la considero una época en la que encontramos quiénes somos, encontramos a los amigos con los que nos íbamos a juntar, yo pienso, en aquel entonces. Ya después, como te digo, por ese grupito que formamos, conocimos muchísima más gente. Y yo pienso que cabe agradecerles también a todos nuestros amigos de la escuela, pues de que al final de todo también tienen mucho que ver, de que tenemos temas de los cuales hablar en este podcast, ¿verdad? Y también cuando pusimos el podcast, lo que pusimos el preview en Instagram, también hubo muchas reacciones que fueron positivas, ¿verdad? Porque se sintieron de que van a hablar a lo mejor de cosas que pasaban antes, algo así. Con las que se identifiquen. Sí, ahora que mencionas eso, muchas gracias a todos los que nos comentaron algo, los que escucharon el preview. Es algo que indudablemente significa mucho para nosotros. Y pues este es programa para ustedes, para nosotros, en el que vamos a abordar temas diversos, ¿verdad? Algún día una serie, un libro. Vivencias, música, vivencias diarias sobre nosotros, anécdotas, algunas más amenas que otras quizás, sí. Pero va a ser todo desde un punto honesto. Sí. Creo que hablo por ambos aquí. Sí, no vamos, como te dije cuando estábamos trabajando lo de este podcast, de la introducción, te dije el ser humano y no tratar de ser alguien más nos puede ayudar mucho a ser quienes somos. Entonces, que no vamos a usar o tratar de usar una voz diferente o una voz de locutor, así. Simplemente vamos a platicar, hacer una plática de los buenos amigos que somos y queremos nada más transmitir esto para que se sientan, como dices tú, identificados de una forma en la que les guste este podcast. Y quiero repetir lo que te platiqué en unos mensajes también, de que te dije, a pesar de que sí, a lo mejor no seamos famosos o nada así, ¿verdad? Pero eso es algo que quisimos hacer y ya lo hicimos, ¿me entiendes? Y eso es lo que cuenta, sí. El dar el primer paso en hacer algo que realmente nunca creímos hacer, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, a mí me gusta mucho la idea de lo que estamos haciendo y lo estoy disfrutando, y cuando platicamos de eso me emociona y toda la semana estuve trabajando en cómo vamos a tomar los temas y todo eso, ¿verdad? Sí. Y fíjate que de hecho anoche me quedé escribiendo qué va a pasar, qué vamos a hablar y todo eso, y ya estando aquí me cambió todo lo que íbamos a hablar. O sea, ya tenía escrito lo que iba a decir, ¿verdad? Y no han tocado ni un tema de lo que escribí. O sea, ajá. Y eso es lo chido, de como tú dices, hay que mantenernos la espontaneidad de seguir hablando de lo que nos ha pasado en la juventud, lo que nos ha pasado ahorita, lo que hemos aprendido ahorita, en lo que hemos cambiado. Y como te digo, a mí me encanta la idea de lo que estamos haciendo ahorita y me emociona mucho estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Sí, el sentimiento es mutuo. A mí también es una idea que me entusiasmó mucho desde el primer momento en que
en que me lo propusiste, dije, no, pues va, hay que hacerlo, ¿no? O sea, ya estamos en ese punto, como habíamos mencionado entre tú y yo antes, en que pues hay que ir por las cosas que quieres, ¿no? Sí. O sea, ya llegamos a ese punto en el que ya dejamos atrás la pena, ya dejamos atrás, ya le dejamos de dar importancia o mucha importancia a lo que X o Y persona pueda opinar, pensar, claro, sí. Pero esto lo hacemos con gusto, de forma honesta. Y se disfruta, o sea, la compañía se disfruta. Y yo agradezco mucho aquí que nos están ayudando en esa grabación y todo esto. Conocer gente, como te digo, todo esto que nos pasó fue por lo que hicimos antes con nuestros amigos, llegar a conocer diferente gente. Y a lo mejor ese es el momento adecuado en que conocimos la persona adecuada que nos pueda ayudar a crear este espacio para todos nuestros oyentes, ¿verdad? Y realmente, como te digo, ya estando después de tus 30, creo que platicamos mucho de la edad, siempre que pasábamos una cierta edad nosotros, de que cuando cumplimos 20, como que decíamos, oh, mira, y ya pasando tus 30, como que dices, bueno, pues hay que ver qué hacer, ¿verdad? Sí. Y te pones más metas, ¿verdad? Empiezas a pensar muy diferente y esta es, como te diré, esto viene siendo algo de que, como tú dices, ya estamos prácticamente desnudos, ya no nos importa qué va a pensar la gente de lo que va a decir. O sea, ya dices lo que dices, ya haces lo que haces, y si les gusta bien, y si no, pues es algo que tú disfrutas hacer, ¿me entiendes? Sí. Y esto es lo bonito de la madurez, yo pienso, ¿no? Me recuerda a la canción de Héroes del Silencio, cuando dice, ya somos más viejos y sinceros, ¿y qué más da? ¿No? Es una frase en la que pienso varias veces cuando ya dejas atrás todo eso de las apariencias, y que te deja de importar qué piensen las personas, y ya le das prioridad a ser tú, a tratar de ser feliz, estar contento con lo que haces y tratar de esparcir esa felicidad con los demás. Sí, realmente disfrutar lo que haces, y realmente es disfrutar lo que haces, y si te gusta bailar, ¿verdad? Y lo haces solo en casa y lo haces y lo disfrutas con la bocina, hazlo. Si te gusta no sé, escribir, hazlo. Si te gusta algo, es muy difícil encontrar este punto donde dices, ¿sabes qué? Ya lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Ya lo voy a hacer, ya no voy a esperar, ya no voy a esperar por otra persona que me diga, ¿sabes qué? No eres capaz de hacerlo, ya lo voy a hacer, y si no me sale, no me sale, y si me sale, pues a seguir. Exacto. Sí, es que es como, pues sí, se va a escuchar algo trillado a veces, quizás, pero la vida así se va en un abrir y cerrar de ojos. Como diría un ídolo mutuo que tenemos, el comediante inglés Ricky Gervais, la vida es un escenario, ¿verdad? Y el único momento que tenemos garantizado es el hoy, el ahora. Sí. Entonces ve y haz lo que puedas con ese ahora, porque no hay nada garantizado. El pasado ya se fue y el futuro es incierto. Entonces, sí, a todos los exhortamos a ir por aquello que quieren, que saben que los va a hacer feliz, que los va a hacer plenos, ¿verdad? O sea, sigan sus sueños, atrévanse a hacer. Sí. Atrévanse a ser ustedes mismos, porque es la diferencia entre la gente que sobresale y la que no, la que es más plena y la que no. O sea, y fíjate, no, chava, y aunque no sobresalgas, pero mientras tú disfrutes lo que haces, yo pienso que eso es la clave de todo lo que vas a hacer. Si tú disfrutas hacer lo que vas a hacer como persona, si te gusta hacerlo, lo vas a disfrutar. Sí. Y realmente si tú te sientes como a gusto haciéndolo, no tienes por qué buscar un público, a lo mejor alguien que le gusta, es tuyo. Sí. Consérvalo y sí, supérate, y poco a poco vas a, si haces lo que te gusta, realmente viene con la superación, ¿verdad? Entonces sí, ya viene como en adición eso, ¿verdad? Y fíjate, precisamente iba a platicarte un poquito de nuestros amigos de nuevo, ¿verdad? He estado entrando a Instagram últimamente
Y de hecho estaba platicándole a mi esposa de lo mucho que me gusta entrar ahora a Instagram y ver que todos están haciendo algo. ¿Me Sí. entiendes? Todos están queriendo sobresalir de alguna forma o haciendo, nosotros queriendo hacer este podcast, o gente queriendo vender cosas como ropa, o querer vender cosas como cosas para superarse ellos mismos. Entonces, lo único que podemos hacer es apoyarnos. Entonces yo siempre trato de apoyar ese tipo de personas y me da gusto porque me motiva a verlos y ver que, oh, qué chido ya. Antes entrabas a Instagram y nada más veías fotos y decía, oh, como que no te gustaba tanto lo que veías porque no tenía nada de inspiración. Y por lo mucho que he leído de que si vas a hacer algo en las redes sociales, qué mejor que inspirarte en la gente en la que está, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, es lo que me gusta más de este espacio, de que me gusta ver cómo nuestros amigos están haciendo algo muy diferente y realmente me inspira verlos que están tomando otro rumbo y están tratando de hacer cosas buenas para el bienestar de ellos y de su familia, obviamente, y me gusta, es inspirante como ver cómo funciona todo esto. Sí, claro. Sí, pues lo que mencionábamos, ¿no? O sea, ir por lo que te hace feliz. Uh-huh. Y ir por todo aquello que sabes que te va a dar cierta plenitud. Y estar consciente de que esto es un poco, ¿cómo lo diré? Sí, estar consciente de que no tenemos el tiempo comprado, ¿no? El principal propósito de vivir es ese, tratar de ser feliz, tratar de irradiar esa felicidad, de compartir buenos momentos con tu gente o con extraños también, ¿sí? Para que sea ese el verdadero virus, ¿no? Sí. No, pues sí, la verdadera pandemia. Sí. Pero ya para casi terminar este primer podcast de introducción, Chavita, primero pues agradecerte por querer entrar a la idea de hacer un podcast entre nosotros dos y por estar entusiasmado de la misma forma en la que yo estoy entusiasmado para hacerla. Y como te digo, a mí cuando trabajo lo que voy a platicar, aunque luego no lo lea porque pues no leí nada de lo que escribí, pero me emociona mucho estar con alguien como usted que siempre me ha apoyado en varias cosas. Entonces es algo muy 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 chido y esperemos de que siga adelante y no paremos y podamos seguir platicando de eso. Ya para despedirme, pues mi nombre es Dago. Y Chavita, ¿algo más que quieres agregar? Pues el sentimiento es mutuo. Muchas gracias por haberme propuesto este proyecto, por haber pensado en mí, porque pues sí, fue algo muy importante para mí que me hayas ofrecido esto. Y también, o sea, eres mi gran amigo, mi hermano. Gracias. Que sabes que de los que cuento con. Gracias. Y pues sí, ¿no? Adelante con esto, a ver. Y también sí, bueno, en un futuro si gustan escucharnos como en vivo y antes de hacerlos la edición, cuando pongamos en nuestras redes sociales vamos a poner Guanatos Online y nos pueden escuchar en vivo cuando estemos grabando sin edición, sin nada de eso. Va a ser un tipo exclusivo a lo mejor, ¿verdad? Es un poco temprano en la mañana, pero si tienen tiempo, no tienen nada que hacer, sería muy muy padre que nos escuchen. Pero agradecerles a todos ustedes por escucharnos y muchísimas gracias. Chavita, nos despedimos y regresamos. ¿Con qué tema regresamos para el siguiente podcast? En el próximo podcast vamos a hablar sobre personajes que admiramos mucho. Ok. Individualmente vamos a hablar sobre ellos, sobre su vida, sus logros, y esperemos que les guste y que nos sintonicen. Ok, pues entonces quedamos con esto. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.